Se cumplen 2 años de la invasión rusa a Ucrania, 2 años que cambiaron la política europea hacia Rusia y también el equilibrio de poderes a nivel geopolítico. 2 años de pérdida y de destrucción. ¿Puede Ucrania aún ganar esta guerra? Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Los líderes de los aliados de Ucrania se reúnen en el aeropuerto de Hostomel, donde las fuerzas ucranianas derrotaron el primer asalto ruso. El presidente Zelensky prometió vencer a Rusia si su país recibe suficientes armas. Líderes occidentales acudieron a Kiev para manifestar su respaldo a Ucrania con motivo del segundo aniversario de la ofensiva militar rusa contra Ucrania. Allí, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como Justin Trudeau de Canadá, firmaban acuerdos bilaterales de seguridad con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mandatarios extranjeros, así como la presidenta de la Comisión Europea, llegaron anoche para manifestar su solidaridad en un momento en el que el ejército ucraniano se está quedando sin municiones y armamento. Es en este comienzo, el tercer año de la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguraba que Ucrania derrotará a Rusia. Vamos a escuchar. Ninguno de nosotros permitirá el fin de nuestra Ucrania. Por eso a las palabras fin de la guerra añadimos en nuestros términos. Por eso la palabra paz siempre irá acompañada de justa. Y por eso en la historia futura de nuestro país la palabra Ucrania siempre irá acompañada de la palabra independiente. Y Zelensky hacía estas declaraciones en pleno acto de conmemoración de los 2 años del inicio de la invasión rusa, y varios dignatarios internacionales, decíamos, participaron de esta ceremonia. Nuestra enviada especial Carolina Chimoy está con nosotros en Kiev. Carolina, muchos saludos. ¿Cómo transcurrió esta conmemoración y también qué nos puedes contar de los nuevos compromisos anunciados por los representantes de los gobiernos allí presentes? Un día, Jenny, en el que varios jefes de Estado, líderes mundiales han estado presentes, como bien mencionabas, Giorgia Meloni de Italia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero también Trudeau, el primer ministro de Canadá, así como muchos otros. Son muchas las ayudas que se van prometiendo. Este ya es el 7º viaje de Ursula von der Leyen a Ucrania desde que inició la guerra, y ella prometió que en marzo más de 4.000 millones de ese gran paquete que ya prometió la Unión Europea, 1.000 millones, será entregado a Ucrania, algo que, claro, se toma, como bien escuchábamos también en esa cita del presidente Zelensky, como un gran apoyo. Sin embargo, Ucrania, el militar, el ejército ucraniano necesitan más que únicamente ayuda financiera, necesitan también más munición y más armas lo antes posible. Eso es lo que Zelensky también dijo hoy durante ese discurso en presencia de los líderes que están presentes el día de hoy aquí. Y a todo esto que lo mencionas, Carolina, también se anuncia un posible estancamiento de esta guerra mientras Rusia avanza tímidamente en algunos puntos. ¿Se ha dicho algo sobre el tema munición? Es uno de los temas principales. Claro que se ha dicho algo sobre el tema munición, que es uno de los puntos que más necesita, una de las ayudas que más necesita el ejército ucraniano en estos momentos. Pero también, como bien sabes, Jenny, la superioridad aérea, es decir, los aviones de guerra, son los que también se necesitan acá en Ucrania, y es algo que hemos estado escuchando una y otra vez en conversaciones con los diversos líderes que están el día de hoy aquí. Una de las señales de las posibles, de cómo podrían verse posibles derrotas en el futuro en territorio ucraniano es la pérdida de la ciudad de Avdiivka, y eso se quiere evitar a toda costa. Eso es lo que han remarcado todos el día de hoy, 2 años después de que inició la guerra. Carolina Chimoy, muchas gracias por este contacto. Muchos saludos. Y a todo esto, un nuevo ataque con drones rusos golpeó la ciudad ucraniana de Odessa en la noche del viernes, causando la muerte de al menos una persona. Esta fue la segunda noche consecutiva que Rusia efectúa ataques con drones. Varias personas resultaron heridas. Los equipos de rescate ucranianos siguen buscando supervivientes entre los escombros. Y decíamos, son 2 años de una guerra de la que muy poco saben los propios ciudadanos rusos, y ampliamos con el periodista experto en Rusia, Javier Cuesta, en Moscú. Javier, saludos. ¿Y qué se ha dicho? ¿Se ha dicho algo sobre este, digamos, aniversario allá en Moscú? Buenas noches. Por parte de las autoridades rusas del Kremlin se ha optado por un perfil bajo.
Vladimir Putin hoy no se ha pronunciado sobre el segundo aniversario de la guerra. Ayer acudió al monumento al soldado desconocido a depositar unas flores y hoy no ha comentado lo que es su ofensiva sobre Ucrania. Sí lo han hecho algunos altos cargos rusos, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que ha asegurado, a raíz de las últimas sanciones contra Rusia, que Occidente es el enemigo y hay que acabar con él por dos vías, tanto por la vía económica y provocando a la población que se rebele por la crisis económica en algunos países de Europa y de América, y por otro, con acciones subversivas de sus agentes. Luego, por otro lado, el Ministerio de Defensa tampoco no ha hecho ningún comentario especial sobre el segundo aniversario de la guerra. Se ha limitado a decir que ha hecho algunas operaciones exitosas, pese a que en el último día Ucrania ha derribado uno de sus principales aviones de reconocimiento y hoy ha sido bombardeada una acería, la principal acería del país. Y esto ocurre en medio de la situación de los funerales del fallecido líder opositor Alexei Navalny. La madre de Navalny pudo finalmente recuperar el cuerpo de su hijo. ¿Qué se ha dicho sobre el tema funeral allá en Moscú? Así es, la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, ha anunciado que la madre de Navalny por fin ha recuperado el cuerpo de su hijo, aunque no ha ofrecido más detalles. La propia portavoz ha resaltado que los detalles sobre el funeral se conocerán próximamente y desconoce el círculo de Navalny si las autoridades lo boicotearán o si tomarán alguna medida especial para evitar que se convierta el sepelio en una gran protesta contra el Kremlin. De momento no hay muchos más detalles. La madre de Navalny sigue en la ciudad del Ártico, donde está la morgue, donde está su hijo, y próximamente, en las próximas horas, o mañana o el lunes, tendremos más detalles. Javier Cuesta, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Moscú. Y son 2 años desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó lo que él llamó en su momento una operación militar especial en Ucrania. En la realidad, una invasión a gran escala a su país vecino. Sus soldados esperaban obtener una victoria rápida y desfilar por las calles de Kiev, pero Ucrania contraatacó, expulsó a las fuerzas rusas del norte y detuvo su avance hacia el sur. Ahora los aliados occidentales dicen que es más necesario que nunca seguir prestando ayuda de todo tipo a Ucrania. La invasión rusa de Ucrania es de nuevo objeto de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y cuando comienza el tercer año de guerra, el secretario general de la ONU hizo un nuevo llamado a la paz. Ya han transcurrido 2 años del inicio de la invasión de Ucrania y una década desde la anexión ilegal de la República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol. El conflicto en Ucrania sigue siendo una herida abierta en el corazón de Europa. Ha llegado la hora de la paz. La ayuda internacional a Ucrania se ha ralentizado en el último tiempo. Y esto ha impactado en el campo de batalla. Rusia ha logrado algunos avances, como aquí, en Avdiivka, en el este de Ucrania. La ciudad cayó en manos rusas la semana pasada. El presidente Volodymyr Zelensky aprovechó para insistir a sus aliados pidiendo más ayuda para Ucrania, mientras un nuevo paquete de ayuda crucial para Kiev sigue bloqueado en el Congreso estadounidense. Llamados que se repitieron el viernes en la Asamblea General de la ONU. Quiero dejar claro una cosa. Hace 2 años, por estas fechas, la gente no creía a los expertos. Los diplomáticos no pensaban que Ucrania sobreviviría a la invasión a gran escala que inició Moscú. Hoy, la misma gente no cree que Ucrania pueda ganar esta guerra. Se equivocaron una vez y volverán a equivocarse. Ucrania sobrevivió a la invasión y ganará la guerra. Y si actuamos conjuntamente, esto sucederá más pronto que tarde. Pero Rusia mantiene que el conflicto comenzó por provocación de Occidente. La versión veraz y no distorsionada de la historia resulta ser muy incómoda para nuestros colegas occidentales, porque tendrían que admitir su responsabilidad en la provocación y el desencadenamiento de la crisis ucraniana. Ciudades y pueblos han sido destruidos, mucha gente ha muerto. Se estima que en el conflicto han muerto y resultado heridos cientos de miles de ucranianos, y a la vez desplazado a millones por todo el mundo. Y con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el canciller federal Olaf Scholz reiteró este sábado su apoyo al ejecutivo de Kiev el tiempo que haga falta. Lo volvió a decir. El jefe del gobierno alemán hizo además un llamamiento a los aliados occidentales para recuperar la política de disuasión característica de la Guerra Fría. Scholz dijo, debemos ser tan fuertes que nadie se atreva a atacarnos. Las palabras del canciller alemán en videomensaje.
Y Berlín es uno de los principales apoyos militares y financieros de Ucrania a Europa. El canciller Olaf Scholz ha pedido además a Alemania y Europa que hagan un mayor esfuerzo en materia de defensa. Escuchemos. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania dura ya 2 años. El hecho de que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza, este principio cuidadosamente negociado, es pisoteado por Moscú todos los días. Rusia no solo ataca a Ucrania, también está destruyendo el orden de paz de Europa. Hemos sacado las únicas conclusiones correctas de este punto de inflexión. Apoyaremos a Ucrania en su autodefensa durante el tiempo que sea necesario. Y nosotros, Alemania y Europa, estamos haciendo más y debemos hacer aún más para que podamos defendernos eficazmente. La guerra de Ucrania, un punto de inflexión para Alemania, pero un punto de no retorno. Tenemos con nosotros a Andrés Goldschmidt, mi compañero analista político de nuestro equipo político de Deutsche Welle. Andrés, saludos. Y 2 años de la guerra en Ucrania, ¿cómo ha cambiado esta guerra la política exterior de Alemania? Jenny, vos sabés que cuando los misiles rusos aún no habían impactado en Ucrania, ya habían pulverizado la política exterior de Alemania, la política de defensa de Alemania y los planes de una coalición que recién asumía. Un país que no enviaba armas, o con excepciones, no enviaba armas a zonas en conflicto, hoy es el segundo aportante de armamento después de Estados Unidos, por lo menos en valores absolutos, a Ucrania. Se aprobó un fondo especial de 100.000 millones de euros para recomponer capacidades de las Fuerzas Armadas y de defensa. El compromiso al gasto en como mínimo 2%, esta meta de la OTAN, que estaba en la plataforma solamente de un partido, la CDU, en las elecciones, que ese partido que perdió, ninguno de los 3 que ganaron lo tenía en la meta. Y mientras tanto, Alemania en política exterior intenta ese equilibrio entre su compromiso atlántico y con Ucrania, pidiéndole al mundo que gaste más y que condene a Rusia, y a la vez intentando nuevos vínculos con los países del sur global, que ahora son reacios a alinearse automáticamente a los deseos de los países de Occidente. Todo un análisis, pero ¿cómo se refleja este análisis que haces, Andrés, en el panorama social, económico y coyuntural de Alemania? Bueno, hay 3 pilares fundamentales: la defensa en parte a cargo de Estados Unidos, la energía abundante y barata que venía desde Rusia y la globalización. Son 3 pilares que se tambalean desde que comenzó la guerra. Y tomemos solamente la disparada de los precios de la energía, la inflación en alimentos que generaron muchos problemas, descontento, temores personales de quienes veían su poder adquisitivo disminuir, también temores de desindustrialización, impulso y crecimiento de partidos como la ultraderecha de Alternativa por Alemania, pero también la creación de un nuevo partido de la izquierda, ambos contrarios al curso del gobierno en lo que respecta a la guerra, impopularidad, por supuesto, de la coalición de gobierno, y vendrán más problemas, porque la recomposición del sector de defensa vendrá también con conflictos distributivos. Lo que se gaste en defensa, que será mucho dinero, no se gastará en otro sector. Y por eso se dice que la guerra de Ucrania es la guerra que lo cambió todo. Andrés Goldschmidt, muchas gracias. Y más noticias internacionales a continuación. Ucrania asegura haber derribado el viernes el segundo avión espía ruso A-50. Lo que va de este año, Rusia de momento aún no ha confirmado la noticia, pero los medios de comunicación informaron de un incendio cerca de Krasnodar que se originó a causa de un aparato que cayó en el Rus de Rusia. Según expertos, Moscú solo dispone de media docena de este tipo de aviones utilizados para localizar objetivos en Ucrania. La policía rusa ha detenido al menos a 4 personas, entre ellas varios periodistas, durante una protesta ante el Kremlin. Las esposas de soldados rusos que fueron enviados a la guerra en Ucrania han protagonizado varias protestas en la capital rusa exigiendo que sus cónyuges regresen a casa. Y las autoridades rusas accedieron este sábado a entregar el cuerpo de Alexei Navalny a su madre, según informó un portavoz del equipo del líder opositor ruso que falleció, recordemos, en prisión en circunstancias no esclarecidas hace 9 días. De momento no han confirmado los detalles del funeral. La madre de Navalny dijo a principios de esta semana que las autoridades rusas no permitirían una ceremonia pública. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerle su sintonía. Muchas gracias.
y hasta pronto.